¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la redacción abierta de Intereconomía. Son las 7 de la tarde, las 6 en la Comunidad Canaria. Esto es la redacción abierta, vamos a estar juntos, si ustedes tienen a bien, desde esta hora, desde las 7 de la tarde hasta las 8:30 de la tarde, hora en la que empieza el informativo de Intereconomía, ya saben ustedes, presentado por Alba Vila. Luego vendrá Tiempos Modernos con Fernando Paz y luego el programa que presenta y dirige ese señor José Javier Esparza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Preocupado. Por razones publicitarias oculto inmediatamente lo que me estaba bebiendo, porque luego todo son historias que sí. Exacto. Oculta el granini porque es que si no... Si ves que de echar... repente me sumerjo es para beber, no es por otro motivo. Además era un zumo italiano en su nombre y en su contenido, así que hay que consumir producto nacional. Esto no hacía falta que lo dijeras para ponerme en evidencia, ¿qué quieres que te diga? Mira Borja Prado, consumiendo producto italiano en Enel, en no sé cuántos, en Endesa, en la banca esta en la que ha estado y, tío, diciendo que trabaja por la patria, como Villarejo. En fin. Las empresas, por ejemplo, en este sector nuestro, en el sector mediático, hay casi un monopolio transalpino. O sea, pocas España sí. Pocas España empresas sí, claro. de comunicación son genuinamente españolas. Esta es un ejemplo de ello. Española de naturaleza, de vecindad y también de vocación y de trinchera. Es esta empresa española, Intereconomía. José Javier, bueno, ya saben ustedes que lleva varios días, hoy será su tercer gato al agua. A partir de ahora ya voy a dejar de decir el cuarto te iba a o el decir, quinto. porque si no da la impresión de que has puesto una fecha de caducidad, que llegaremos al número 15 y será plop. En fin, y no es bueno, voy a decirles muy brevemente, de manera muy sucinta, algunas de las noticias más interesantes que han ocurrido hasta esta hora, hasta las 7 de la tarde, y luego, aprovechando la presencia de José Javier Esparza aquí, porque a mí quiero rentabilizar su presencia. Yo creo que José Javier es una persona que, en fin, puede comentar, de hecho, es lo que hace en el gato al agua, pero puede comentar y sabe comentar la actualidad, pero a mí me gustaría abundar en según qué conceptos que nosotros los periodistas utilizamos y los hacemos circular con cierta cotidianidad, al menos en esta casa, y hay muchas veces que por manidos nos olvidamos de que son conceptos complejos que hay que explicar. Hoy vamos a abordar esto que se ha venido a llamar antes el globalismo, ahora el mundialismo, yo creo que con un tinte despectivo, o el globalismo, globalización, son sinónimos, son palabras o conceptos equivalentes, no lo son. ¿Por qué los movimientos antiglobalización hace 10 o 15 años eran exclusivos de las izquierdas y ahora parece que hay una nueva oleada de partidos y de formaciones políticas que se declaran de derechas y antimundialistas o antiglobalizadoras? Vamos a abordarlo con José Javier Esparza, pero antes hacerles sabedores de una serie de noticias. Por ejemplo, saben ustedes que ayer Partido Popular y Vox llegaron a un acuerdo. Previamente el Partido Popular y Ciudadanos habían llegado a otro acuerdo, en paralelo y sin que hubiera una foto en común de los tres protagonistas. Sea como fuere, el próximo día 15 y 16 de enero, es decir, el martes y el miércoles de la semana que viene, se celebrará en el Parlamento Autonómico andaluz la sesión de investidura y Juanma Moreno Bonilla será investido presidente de la Junta de Andalucía. Ya saben ustedes, protagonismo indiscutible de Vox. Por esos 12 diputados, pero también y sobre todo porque ha desplegado toda una serie de valores y de propuestas políticas e ideológicas que llevan copando la agenda mediático-política desde hace mucho tiempo. Y esto, a mi juicio, creo que es una oportunidad que han sabido rentabilizar los del partido de Santiago Abascal. Y luego, por otra parte, tenemos, obviamente, y gracias a las grabaciones que ha hecho públicas Moncloa.com, una serie de escándalos, unos más, del comisario Villarejo, que se ha sabido que espió a directivos y periodistas de Prisa por orden nada más y nada menos que del segundo banco de nuestro país, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BBVA. Aparte de todo esto, saben ustedes, y ayer estuvo Xavier Orcajo en el Gato al Agua y también en el informativo, que el hijo de Jordi Pujol, el que iba a ser el heredero, el hereu, le quedan menos de una semana para entrar en prisión si es que se cumplen los plazos judiciales. Vamos a ampliar esa información en el informativo y en el Gato al Agua. Vamos ahora, José Javier, si te parece, con este concepto que yo creo que es lo suficientemente difuso como para que merezca unos cuantos minutos de explicación. ¿Verdad? ¿Tú crees que esto de lo que decía yo antes, los movimientos antiglobalización hace 15, 20 años eran exclusivos de la ultraizquierda y ahora parece que es la derecha
la derecha populista, dicen algunos, la derecha radical, dicen otros, la nueva derecha, dicen algunos, que se están haciendo, están tomando esa bandera también del movimiento antimundialista. Es un asunto muy difuso y vamos a tratar de que no sea confuso. Vamos a ver. La globalización es fundamentalmente un fenómeno tecnológico, técnico. Las comunicaciones son mucho más fáciles, los transportes, también la comunicación entre las personas. Por tanto, la economía se acelera y amplía su radio de acción. Las economías a pequeña escala prácticamente son cada vez menos y es más fácil llegar más lejos. Por tanto, por así decir, perdón, la actividad se globaliza. Bueno, esto es lo que se llama globalización, que es un fenómeno técnico. Pero, aparejado ese fenómeno técnico, hay una corriente ideológica que arranca fundamentalmente con la Ilustración, que hoy llamamos globalismo, mundialismo, etcétera, y que antiguamente se llamaba, en términos filosóficos, cosmopolitismo, que significa, no cosmopaletismo, que eso es el cosmopolitismo, de cosmopolis, que significa que el mundo solo es uno, todos somos ciudadanos de todas partes, y es chachipiruli que solo haya un mundo en el que todos seamos lo mismo. Esto es un dogma del pensamiento liberal desde el principio, y el marxismo lo recupera también, puesto que ya no hay naciones, sino solo explotadores y explotadores, y los proletarios de todos los países tienen que unirse. El famoso internacionalismo marxista es una variante de este pensamiento globalizante. A partir de las políticas económicas de hiperdesarrollo posteriores a la Segunda Guerra Mundial, se hace posible por primera vez en la historia que el mercado global sea factible y la globalización se convierte en una realidad de facto. ¿Qué ocurre? Que lleva aparejada esa globalización también una globalización del poder, de tal forma que quien marca los precios de las materias primas fundamentales, de los recursos energéticos, de la moneda fundamental de cambio, el dólar, por ejemplo, etcétera, pasa a ser solo uno y sirve para todos. De tal forma que no solo hay un fenómeno técnico de globalización de la economía, sino también un fenómeno político de transnacionalización, globalización del poder. ¿Y qué ocurre con esto? Pues que si el poder sale de las soberanías nacionales para incardinarse donde sea, la democracia empieza a sufrir. ¿Por qué? Pues porque usted, Rafa y yo ya no somos capaces de decidir en absoluto sobre lo que determina nuestras vidas. Esa decisión está puesta en manos de un montón de señores que se ponen de acuerdo para fijar precios, por ejemplo. Por eso, los primeros movimientos de carácter antiglobalización nacen fundamentalmente de la izquierda como una constatación de que la globalización económica del mundo traía consigo una globalización política que rompía cualquier posibilidad de democracia. ¿Por qué esta antiglobalización de la izquierda no termina de arraigar? Pues fundamentalmente porque la izquierda en el poder no lo veía como un enemigo para sí mismo. Esto podía pasar antes, cuando realmente había una clase trabajadora, proletaria, etcétera, enfrentada al capital. Entonces tenías el proletariado nacional frente al capital transnacional. Pero la izquierda desde hace muchos años está absolutamente alineada y alienada también con el capital transnacional, comparte objetivos. El capital no es una fuerza ideológicamente de derechas, al contrario. Desde mayo del 68 todo el movimiento progresista le viene fenomenal porque es mucho mejor para el negocio. Una familia de 8 consume por 3, 8 individuos consumen por 8. Para el negocio es mucho mejor que no haya familias. Es, en fin, un cálculo pedestre, pero es un poco este el planteamiento. De tal forma que el movimiento antiglobalización deja de residir en la izquierda para empezar a residir cada vez más en los últimos restos de reivindicación de la soberanía nacional. Y las soberanías nacionales solo quedaban reivindicadas en aquel momento por la derecha, y más particularmente por la derecha dura. Tampoco vamos a ahorrarle, a ponerle tafetanes a la Magdalena. Bueno, claro. Es decir, que de reclamaciones materialistas pasamos a reclamaciones de corte identitario y casi espiritual. En parte sí, ante la constatación de que esta globalización del poder ha aspirado, ha absorbido, ha vampirizado las últimas competencias reales de soberanía que le quedaban a los pueblos, a las naciones. Entonces, desde fuera te imponen todo y tú te has quedado diciendo, bueno, ¿y entonces yo aquí qué hago exactamente? Bueno, la globalización se ha convertido, por tanto, en un factor fundamentalmente de poder frente
al pueblo que está encontrando en las últimas resistencias nacionales al menos algo que decir. Y por eso hay manifestaciones de chalecos amarillos en Francia, que son manifestaciones fundamentalmente populares, transversales ideológicamente, contra un poder que se ha identificado plenamente con el capital transnacional, porque eso es lo que representa Macron y eso es lo que representan muchos de los políticos españoles también, ¿no? La apuesta por esa sustracción de soberanías nacionales. ¿En qué parte del proceso, en qué estadio estamos del proceso de globalización? Porque mucha gente piensa que es un proceso casi que fue espontáneo y que es natural y que caminamos hacia unos Estados Unidos de Europa y un poquito más allá en el tiempo a un único gobierno mundial donde todo será idílico y que ahora estas resistencias que están surgiendo como setas no serían sino reacciones ultras a un proceso natural. Los últimos restos, sí. Asterix en la pequeña aldea gala frente al romano, ¿no? Exactamente. Pero sin poción mágica. Vamos a ver, la globalización técnica, la globalización como fenómeno técnico, es un fenómeno irreversible, es natural en el sentido en que es artificial, pero bueno, es natural porque digamos, forma parte de la marcha de las cosas. Ahora bien, la transformación de eso en globalización del poder no es un fenómeno natural. Es una muestra de voluntad política deliberada por parte de élites que ganan poder económico, político, financiero, mediático, etcétera, con ese proceso de globalización y que por tanto barren para su casa. Cuando hay, ejemplo, los tratados transnacionales de libre cambio, que antes de llegar Trump iban a ser 2, de Estados Unidos con la Unión Europea, de Estados Unidos con el Pacífico. Antes de llegar Trump se frustró el tratado de libre cambio con la Unión Europea porque resulta que aquí alguien dijo que, y entonces la gente se dio cuenta, anda, si resulta que son las multinacionales americanas las que van a decidir cómo produzco yo ahora mis productos agrarios en Europa, que es que eso era lo que ponía, en fin, se deshizo, y el Tratado de Libre Cambio con el Pacífico, que empezó a desmantelarse cuando Trump llegó con la historia de que, ojo con la desnacionalización, que si tú quieres aquí producir vehículos, quieres llevarte de aquí, de Michigan, la producción de vehículos para hacerlos en, imagínese usted, Burkina Faso, yo qué sé, para luego traerlos aquí más baratos y que esta gente que has dejado en paro te compre esos coches que ellos han dejado de producir, nos vamos a volver locos. Claro, ¿quién gana? El problema de la globalización es que ha sido muy buena para los ricos de los países ricos, para los ricos de los países pobres y para los pobres de los pobres. De los países pobres también, pero a los pobres de los países ricos los ha hecho más pobres todavía. Y a las clases medias. Claro. Que son las primeras en aportar a la causa común y los últimos en recibir subvenciones. Y a partir de ahí ha habido muy claramente un frenazo, al menos a la construcción sigilosa de ese mundo global. Sigue adelante, por supuesto, pero es evidente que hay cada vez más resistencias. Esto me interesa, construcción sigilosa de ese mundialismo. Siempre se habla de conspiraciones, de hombres en la sombra presuntamente poderosísimos, Soros, porque hay mucho de conspiración y yo creo que esto le resta credibilidad a un relato que, en fin, que estamos viendo, es tangible, es palpable, existe. Sin embargo, claro, todo ese oscurantismo le resta verosimilitud. Sí, pero en realidad es porque a la gente le resulta mucho más atractivo una historia misteriosa que una historia transparente, ¿no? Vamos a ver, el porno es mucho más atractivo cuando la mujer va medio tapada, o el varón, ¿verdad?, que cuando va abiertamente en traje de Adán. Pero es un poco lo mismo, una historia, una narración es más interesante cuando tienes pequeños velos que levantar, ¿verdad?, que cuando aparece. Así que es mucho más sugestivo pensar en un oscuro Sanedrín reunido en un rascacielos de Nueva York que en las Naciones Unidas o en Estrasburgo o en Bruselas, donde están bien a la vista, ¿no? Pero eso, digamos, que forma parte del aspecto narrativo de la cuestión. Desde el punto de vista de los hechos, es una evidencia. Y es una evidencia que vemos todos los días. Vamos a ver, cuando Macron decide, por ejemplo, que Alstom, que es la gran empresa de la producción eléctrica en Francia, nacional, la que hace las turbinas de los submarinos nucleares, por ejemplo, decide que deja de ser francesa para ser adquirida por la norteamericana General Electric, eso no es una conspiranoia, o sea, ha pasado. Entonces, a partir de este momento, la fuerza nuclear de choque francesa, que era la joya de la corona de la soberanía nacional francesa, queda gravemente disminuida porque resulta que dependes de un proveedor
físico, material, que te pone el dinero, que es norteamericano. Ahí no hay conspiración ninguna y esto ha ocurrido, estamos de acuerdo. Pero alguien también te podría decir, José Javier, bueno, este es un proceso natural dentro de un libre mercado, de una evolución del capitalismo. No tenemos por qué ver una segunda lectura. No, ¿Tú estás viendo una segunda lectura? No, es que no es natural. ¿Que una empresa más grande se haga con una empresa más pequeña? No es natural que una empresa nacional extranjera se haga con una empresa nacional de otro país. Es natural que una empresa privada que hace aviones en todo el mundo compre una empresa pequeña que hace aviones en un país concreto. No es natural que una empresa estratégica de una gran potencia compre o absorba una empresa estratégica de otra potencia, porque ahí no funciona el mecanismo natural del mercado. Ya. Hay una cuestión política decisiva. Sí, de soberanía nacional. Bueno, estamos de acuerdo, pero la casuística lo justifica casi todo, pero hay ejemplos de empresas perfectamente privadas que son absorbidas por otras empresas más grandes. El pez grande se come al chico y este quizás es la última fase, una de las últimas fases del proceso capitalista, y alguien podría pensar, es la evolución natural del libre mercado. ¿Por qué hay que ver aquí una mano oscura que aspire en última instancia a un gobierno mundial? Si es que es al revés, mi querido Rafael. Vamos a ver. Hago de abogado del diablo, ¿eh? O sea, ¿De quién? ¿El diablo? Hago de abogado del diablo. Sospecho que el diablo está en muy malas manos contigo, debo decir. Es exactamente al revés. Vamos a ver. La Unión Europea decide una importación masiva de naranjas de Sudáfrica. Porque son muy malas. Yo soy valenciano y él también. O sea, son más malas que yo, que sé. Pero bueno, a Europa. Y nuestros naranjeros valencianos, dice el discurso oficial que tienen que aplicarse a desarrollar un know-how que les permita fabricar automóviles y tal. Vete a la huerta a contarlo a Tabernes de Valdigna y ya verás lo que te dice de los automóviles y el know-how. Pero bueno, en fin, vale. ¿Es libre mercado que si tú puedes comprar las naranjas más baratas, vayas a comprarlas fuera en lugar de comprarlas dentro? Sí, claro que es libre mercado. Libérrimo. ¿Es libre mercado que un parlamento tome esa decisión? Sí. ¿Ah? ¿El Parlamento? ¿Así? ¿Es libre mercado? ¿Donde reside la soberanía nacional? Eso es libre mercado. Es una decisión política. ¿Qué libre mercado ni qué gaitas? Bueno, en tanto que representan a la soberanía popular, pueden tomar decisiones. El mercado es el mercado y la política es la política. Si tú, claro... Son compartimentos estancos. ¿Eh? No son compartimentos estancos, el mercado y la política. Claro, y por ese motivo, no hay conspiración alguna, sino que todo es bien visible. No es que sean compartimentos estancos, es que lo económico se emancipó de lo político primero para reivindicar su primacía. A mí déjame que yo me encargo solo de la economía, y acto seguido ha absorbido lo político, o se han convertido en lo mismo, para terminar generando un efecto como el que tú acabas de contar. Es lógico que un parlamento decida por mayoría de X miembros que los europeos hemos de comer naranjas surafricanas en lugar de naranjas de Valencia a cambio de algo que nadie nos ha consultado. ¿Eso es libre mercado? ¿A ti te han dejado elegir la naranja que estás comprando? A mí me han dejado elegir al representante que ha elegido que tomar esa decisión. Eso no se llama libre mercado, querido. Eso se llama democracia representativa. El libre mercado es otra cosa. El libre mercado es que tú vas a coger la naranja que más te gusta. Bueno, pero no están vetadas las naranjas valencianas. ¿Perdón? No estarán vetadas las naranjas valencianas. Un polaco seguirá pudiendo comprar. Vete a la huerta. En la práctica sí, porque tienes el mercado inundado de naranja que son más malas que las tuyas, son peores que las tuyas, pero más baratas. Y eso es una decisión política, no es libre mercado. Orientada en última instancia a crear un gobierno mundial que disuelva los Orientada estados-nación. En última instancia a disolver cualquier reivindicación de soberanía nacional en la administración de tus recursos primarios. De tal forma que tú no estás en condiciones de decir, no, mire, prefiero subvencionar mis naranjas para tener a mi gente, la que vive aquí, con un digno nivel de vida. Y tú has renunciado a esa decisión en nombre de principios vagos como europeísmo, etcétera, para que otros la tomen por ti. Francia tiene el 16% de France Telecom, Orange, creo recordar. Alemania el 14% de Deutsche Telekom. Ahora son cambiados, pero España tiene el 0% de Telefónica. La empresa estratégica del sector telecomunicaciones en España no está en manos españolas. Sí, está en manos españolas. No está en manos españolas. No está en manos de la administración española, pero está en manos de capital español. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, A3 Media. A3 Media tiene una parte ¿Es capital muy importante. español? ¿A3 Media? ¿El capital?
El capital... ¿Dónde tiene su sede fiscal? El capital de un país, hoy es como lo de Borja Prado con Enel. No es de un país. El capital es capital. El Banco de Santander es un gran banco español. ¿Qué demonio? Pero es un banco inglés. ¿De dónde es Volkswagen? ¿Perdón? Volkswagen. ¿De dónde es Volkswagen? Esto es interesante, porque ahora es más extranjera que alemana incluso. Volkswagen es una empresa alemana. Bueno, fue una empresa alemana. Sede en Múnich y... Es como la penetración de capital anglosajón en la BMW. Pero sigamos con el ejemplo. Una cosa es que una empresa pertenezca por nombre, directivos, etcétera, a un país, y otra cosa es que esa empresa, cuando hablamos de sectores estratégicos, que no hablamos aquí de naranjas, hablamos de una cosa todavía más, que esa empresa pueda mantener la soberanía nacional cuando se trate, insisto, de recursos básicos, ¿no? De sectores estratégicos, y en España se prescindió absolutamente de esa cuestión, por ejemplo. Absolutamente no. Con lo cual llegas a una situación en la que tú has perdido deliberadamente instrumentos que antes tenías para asegurar tu soberanía nacional. Bien. El caso de España es muy palmario, además con todas las grandes empresas, Palmario, con Iberia, con Telefónica. Bueno, palmamos todos los días. Renfe continúa en manos españolas, pero... Y así. Pero es cierto, pero sí que no. Bueno, entonces... y eso fue obra de la derecha, de Aznar, ¿eh? Bueno, es interesante porque en España la privatización masiva de los monopolios públicos del franquismo la empieza el PSOE. ¿Y la consuma? El PP. Y la continúa el PSOE y la termina de consumar el PP. Y mientras estamos aquí todos pegándonos sobre quién mató realmente al abuelo y si era rojo o facha y en qué cuneta está, estos dos se reparten del bacalao, y cuando se jubilan del Parlamento y del Gobierno se van a esas empresas que están vendiendo. Y usted y yo pegándonos por quién mató al abuelo. En fin. Una última pregunta, José Javier. ¿Hay batalla? ¿Perdón? ¿Hay batalla? Este proceso de mundialización está empezando a tener algunas resistencias, no sé si grandes, pequeñas, serias, si poderosas. Aquí nadie nos está contando lo que pasa desde hace 2 meses en París todos los fines de semana, ¿no? Y no remite, no cesa el fragor de los chalecos amarillos, sencillamente porque la gente, que era gente que estaba acostumbrada a al menos creer que pintaba algo en la vida del país, los están machacando sin ni siquiera decirles, ojo que voy a por ti, ¿no? Claro que hay resistencias y seguramente habrá más. Y lo estamos viendo ya en fenómenos como el de la inmigración, etcétera, ¿no? Donde nadie sabe realmente por qué se han tomado decisiones políticas que palmariamente, hizo tu término, han afectado al común de la población. Nadie les ve el beneficio y, sin embargo, se siguen tomando al margen por completo de la voluntad popular, ¿no? Ponme ejemplos, y para acabar, ejemplos, vamos a lo concreto, vamos a pasar de las musas al teatro, ejemplos de formaciones políticas que en los últimos años estén apareciendo para combatir o para intentar revertir ese proceso. En Alemania apareció primero Alternativa por Alemania, que por cierto, contra lo que dice la prensa española, nace inicialmente como escisión de Die Linke, del partido de la izquierda dura. Luego es verdad que ahí entra gente de todo el mundo y ahora termina evolucionando hacia partido de derecha dura, pero acaba de aparecer en la izquierda otra vez una nueva variante de izquierda nacional, en Alemania. En Italia, la Liga Lombarda, que era un partido puramente reaccionario, cosmopaleto, de la Padania y todo aquello, se convierte al final en liga, simplemente liga, a escala de toda Italia en la derecha, mientras en la izquierda el movimiento 5 estrellas bascula claramente hacia posiciones de reivindicación nacional. En Francia, el Frente Nacional de Marine Le Pen deja de ser un partido simplemente ultra para convertirse en un partido soberanista, incorporando a gente como Philippot, que venía del mundo de la izquierda nacional, de Chevènement y tal, y del gaullismo. Y el mundo de la Francia insumisa de Mélenchon empieza a bascular también hacia posiciones de rescate de la soberanía nacional. En España Podemos inicialmente introducía muchos de estos elementos de rescate de la soberanía popular frente a la globalización. Todo eso se lo carga Pablo Iglesias para montar un partido leninista y Podemos se convierte en lo que es hoy. Aparece Vox en la derecha con esos criterios, hay que esperar que en la izquierda aparezca también. Pero al final la división derecha-izquierda prácticamente se ha acabado. Norteamérica. Salvo, ¿perdón? Norteamérica. La división Norteamérica, bueno, el efecto Trump es muy claro, ¿no? Tú lo sitúas perfectamente, o sea, sin ninguna duda, en el antiglobalismo. Sin ninguna duda, porque Trump es un personaje absolutamente singular
Alguien te dirá, una persona que esté viéndonos no sé, en Valladolid, en Alcoy, en mi pueblo, dice, pero si este señor es un señor norteamericano, anglosajón, millonario, más beneficiado este señor por el globalismo. No habrá por el globalismo no, por el capitalismo sí, pero por el globalismo no. Por el proceso de mundialización, sus empresas son muchas de ellas multinacionales, ¿qué va a estar este hombre tirándose piedras sobre su propio tejado? El problema de la globalización, insisto, no es el que tú puedas vender fuera, no es la cuestión técnica, no es la cuestión material, es cuando quieres construir un orden político subordinado a ese nuevo molde. Es que son los americanos, los anglosajones los que quieren construirlos. Parte de ellos, otra parte no. ¿Trump renuncia a construir un orden global en el que ellos sean los líderes? Un orden global sí, un orden internacional no. Trump es un nacionalista norteamericano. No. Para mí tiene tanto peligro como Obama, pero esto es otra historia. Al fin y al cabo él defiende lo suyo y yo lo mío. Claro. ¿No? Pero el concepto es muy distinto. Es decir, es la diferencia entre los... Esto sería un poco largo de contar, pero bueno, los 14 puntos de Wilson en la Primera Guerra Mundial, del presidente norteamericano, diseñan ya el nuevo orden del mundo que conocemos. No me digas. Sí, pues... Sí. Bueno, el próximo día vamos a los puntos de Wilson. Que no es Wilson Fisk, el de Daredevil, de Marvel. El próximo lunes, en los 14 puntos de Wilson, donde dices que ya está la génesis de esto que estamos padeciendo o disfrutando, según a uno le vaya en la feria. Resumen. Cada vez más la guerra derecha-izquierda se acaba, estamos ya en otro mundo completamente distinto y cada vez se ve más claro. José Javier Esparza, 21:45. Sí, señor. El gato al agua esta noche. Tercera edición de José Javier Esparza, ¿no? Tercera edición y hoy con el secretario general del PP, Teodoro García Egea, al que someteremos a un cuarto grado o quinto incluso. Sí, uno de los protagonistas, ya saben ustedes, de estas negociaciones entre el Partido Popular y Vox. Ha salido en todas las fotografías. Sí, publicidad y a la vuelta estamos con Giovanna Carril. No se lo pierda. Va a ser muy interesante. Publicidad. ¿Qué tal? Pues ya estamos de nuevo en la redacción abierta, son las 19:28, las 7, casi las 7:30 de la tarde, las 6:30 en la Comunidad Canaria, y tal y como les había prometido, tenemos con nosotros a Giovanna Carril. Giovanna, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Es un placer estar contigo aquí. Bueno, Giovanna Carril es abogada y es fundadora y es la responsable de Celtius Abogados, ¿no es así? Tú eres jurista, eres abogada y muchos de ustedes la conocerán porque es la primera vez, creo recordar, al menos conmigo, que estás en la redacción abierta, pero no es la primera vez que Giovanna está en esta casa. Ha estado en el informativo más de una vez, no sé si ha estado en El Gato alguna vez. El Gato... Ni lo recuerdo, no me preguntes, que no quiero mentir, pero he estado muchas veces aquí, sí. ¿Por qué ha estado muchas veces aquí? Bueno, pues porque Giovanna defiende una serie de valores que en esta casa, de los que en esta casa hemos hecho bandera muchas veces. Giovanna, como pueden ustedes observar por su nombre y por su fisionomía, es mujer, es abogada y está, aparte de ejercer su profesión, ejerce su profesión defendiendo lo que ella cree que es justo, y entiendo que en esta ley de violencia de género que empieza con Zapatero, tú ves como jurista muchos aspectos que no son justos, sobre todo con respecto a la mitad de la población que somos los hombres. Vamos de lo general a lo particular, luego iremos concretando. Pero a mí me parece una ley absolutamente injusta. De hecho, me parece una ley, me van a criticar por esto, pero me parece una ley casi inmoral, casi indecente. ¿Por qué? Es una ley... primero, como a mí siempre me gusta a todos los invitados, que la intervención sea lo más didáctica posible, de manera que vamos a ir de lo general a lo particular. Hay una ley de violencia de género nacional, pero también las hay de carácter autonómico. No, la ley es de carácter general. Digamos que los aspectos de la ley que luego inciden pues, en ayudas sociales y en estas cosas, porque la Ley Integral de Violencia de Género tiene un espectro, digamos, muy amplio, pues este aspecto que tiene que ver más con las ayudas sociales, con los protocolos a seguir, sí que tienen incidencia en cada comunidad autónoma. Pero la ley en sí misma tuvo incidencia en el Código Penal y esa incidencia es nacional. ¿Vale? O sea, esas incidencias, eso se aplica a nivel nacional. Pero luego hay cuestiones más económicas, digamos, de otra índole, que ya manejan las comunidades autónomas. Tú llevas, espero que no te moleste, pero llevas predicando en el desierto durante mucho tiempo. Oh, sí. Ahora, sin embargo, de unas semanas a esta parte habrás podido comprobar, entiendo que con cierta satisfacción, que el debate que tú llevabas intentando colocar en la agenda mediática y política, ¿por qué no?,
de repente ha entrado como un vendaval Ha y explosionado, sí. muchos millones de españoles están empezando a conocer una verdad que permanecía oculta. Sí, más que permanecer oculta, era una verdad sesgada. O sea, a los ciudadanos se les daba solo una parte de la información. Y una verdad sesgada es casi peor que una mentira o casi peor que una ocultación. Y esto es lo que estaba pasando en España. Se les enseñaba una parte de la verdad, pero no se les enseñaba todo lo que sucedía detrás de esa parte. Y lo que sucedía detrás, y sucede detrás, es muy grave. Y es que tenemos a la mitad de la población casi sometida a la otra mitad de la población. Y esto es gravísimo. O sea, desde luego. España ha legislado por razón de género. Esto es lo más parecido que hay a lo que se llama derecho de autor. Es decir, si una persona comete un delito, recibe una pena dependiendo pues, o de su sexo, de su color, de su raza. ¿Vale? Esto es el derecho de autor. Pues España en este caso penaliza el mismo hecho de forma más grave si quien lo comete es un hombre que si quien lo comete es una mujer. No sé ¿Derecho si te de suena... autor le llamas? No, no le llaman, es el nombre que recibe. Derecho Técnicamente de se autor. llama derecho de autor. Derecho de autor. Voy a sí. hacer de abogado del diablo. ¿Es lo mismo, va a recibir el mismo castigo penal un señor que le pegue una paliza a un señor, a un segundo señor, si el agresor es militar o policía? No, pero decir, siempre y cuando esté en el ejercicio de sus funciones. Pero no por el hecho de ser policía. Si yo soy policía y a ti te pego una paliza en la calle a las 4 de la mañana estando de copas y yo no estoy en el ejercicio de mi función, sí, pues evidentemente tendré la misma pena si soy policía que si soy fontanero. Otra cosa es que si yo en el ejercicio de mi función te pego una paliza, reciba un castigo, digamos que agravado. ¿Pero por qué? Porque estoy en una posición de superioridad, represento al Estado y hay una serie de connotaciones. Pero si tú y yo somos hombre y mujer y tú y yo nos pegamos y tú recibes mayor castigo que yo solo por el hecho de ser hombre, o sea, solo por el hecho de tu sexo, no porque tengas, digamos que unas prerrogativas, digamos que te ponen en una posición mayor que yo, pues entonces eso es muy grave. Alguien podrá pensar, es que por lo general, y es una regla que apenas cuenta con excepciones, físicamente el hombre es mucho más poderoso que la mujer, de manera que a la mujer habría que protegerla respecto a este tipo de agresiones. ¿Sí? Hago de abogado del diablo. Bien, entonces tú imagínate que... ¿Sabes que circula ese argumento, eh? Sí. Es muy fácil de rebatir, con un poco de lógica solo. Mira, por un lado, si tuviésemos que legislar en base a esa fundamentación, entonces deberíamos legislar por razón de fuerza, o de características físicas o de preparación. Pero, si ese es el fundamento, entonces, tú imagínate una pareja homosexual formada por Arnold Schwarzenegger y pues por Woody Allen. Tú imagínate que Arnold Schwarzenegger le pega una paliza dentro de un ámbito matrimonial o de pareja a Woody Allen. ¿No tendría que estar este señor muchísimo más penado? Pues no lo está. Entonces no están legislando por una razón de fuerza. De hecho, hay mujeres que tienen más fuerza que otros hombres. De hecho, en el Código Penal está penado con un agravante un delito cometido de un hombre sobre una mujer en un delito de maltrato psicológico. Ahí la fuerza no interviene. Y yo soy igual de capaz de maltratarte psicológicamente a ti de lo que tú puedas ser capaz de maltratarme a mí. Sin embargo, tú recibirías una pena mayor. ¿Cuál es la justificación, el argumento en base al cual se ha construido toda esta injusticia? ¿Qué arguyen? El argumento principal es que la posición de las mujeres en general está digamos que en un grado inferior al de los hombres en general. Digamos que han trasladado esa posición histórica que han podido tener las mujeres a mediados del siglo XX y que es real y que yo no voy a negar, es así, la han trasladado a principios del siglo XXI y se han quedado tan tranquilos. O sea, ellos entienden que yo estoy en inferioridad de condiciones socialmente que tú. Y yo soy mujer y lo siento mucho, pero por muchas vueltas que le den, por mucho que me expliquen y desde diferentes puntos, yo no lo veo así, no lo he vivido así y tampoco soy tan mayor.
yo he podido hacer lo mismo que cualquier hombre. He podido llegar y tener las mismas expectativas que cualquier hombre. A mí no se me ha negado nada en este país, nunca, por el hecho de ser mujer. Por lo tanto, no puedo compartir ese argumento. Sabes que aducen una supuesta discriminación salarial y lo hacen en base a teóricos datos oficiales. Sí. A la mujer por defecto se le paga un 12, un 13, un 14, un 15% menos que al hombre por el hecho de ser mujer. Existe una discriminación laboral. Mira, he hablado muchas veces de esto y esto es la perversión del mundo estadístico, ¿vale? Las estadísticas arrojan un resultado dependiendo de los datos y los factores que tú tomes en cuenta. Esa diferencia es cierta, pero lo que no explican es cómo se han tomado esos datos. A ver. Esta diferencia es el resultado de tomar todos los ingresos de todos los hombres con respecto a todos los ingresos de todas las mujeres. Pero ¿qué no tienen en cuenta? Que hay una cantidad mayor de mujeres que trabajan a media jornada, o sea, hay muchísimas más mujeres que trabajan a media jornada, a jornada parcial, que hombres. No tienen en cuenta que hay muchos más hombres que trabajan que tienen trabajos peligrosos y cobran un plus de peligrosidad y que las mujeres no tienen. Lo que no hacen, lo que no han hecho, porque esto no resulta chocante, no resulta impactante, no resulta vendible a la sociedad para vender esta desigualdad, es coger a un hombre en un puesto determinado, con un horario determinado, una cualificación determinada y compararlo con una mujer que tenga el mismo horario, la misma profesión y la misma cualificación. ¿Por qué no lo han hecho? Porque si hacen eso, la diferencia no existe. Entre otras cosas, porque aunque parezca pueril, infantil y muy básico, si las mujeres resultásemos, como dicen, entre un 12, han llegado a decir que hasta en un 30% más baratas con la misma cualificación, todos los empresarios estarían contratando a mujeres. Y esto no es así. Si esto existiese, si eso fuese así, si una empresa se atreviese a pagar a una mujer un 30%, un 20% de salario menos que a un hombre en este país, los sindicatos le saltarían a la cabeza. No olvidemos que en este país hay convenios que regulan cuáles son los salarios en función de tu preparación y del puesto que ocupas. Y las denuncias por este tipo de cuestiones, de esta brecha salarial de la que hablan, son cero. Hay una discriminación, presunta discriminación, bueno, en este caso no es presunta, es una discriminación que viene por vía biológica natural. Las mujeres se embarazan y tienen hijos y los hombres no. Y esto, dicen, arguyen, perjudica la carrera laboral de las mujeres. Y sí, hay que defender esas situaciones por las que no pasamos los hombres. Sí, pero a ver, hay que distinguir una cosa. El feminismo radical arguye que nuestra situación digamos que de inferioridad viene determinada por el heteropatriarcado, o sea, porque vosotros sois unos macho men que nos tenéis sometidas. El hecho de que yo pueda estar embarazada y tú no es algo que dependa de ti. No. Ni es algo de lo que se pueda culpabilizar a una parte de la sociedad. Yo sí que es verdad que creo que debe promoverse por parte del Estado una batería de recursos para que sea igual de rentable o igual de complicado asumir que una familia tenga un hijo, sea si contratas a un hombre o si contratas a la mujer. Es decir, si tú y yo fuésemos matrimonio y yo me quedase embarazada y los dos tuviésemos derecho absolutamente al mismo tiempo de baja por paternidad y por maternidad, daría igual que te contratasen a ti o que me contratasen a mí. Y si supliesen pues estas bajas durante el embarazo, tuviesen pues digamos que facilidades para el empresario, la persona que contrata, para que no le resultase un cargo o gravoso contratar a una mujer, no habría ningún problema. Pero esto no viene determinado por la sociedad, viene determinado por los mismos políticos que dicen que nosotras estamos en un estado de inferioridad. Es curiosísimo. Quiero que veas una pieza que hemos hecho en Intereconomía. No sé si has tenido oportunidad de verla. Yo creo que es muy completa porque aporta una serie de datos y de estadísticas que vienen a desmentir
esa narrativa oscurantista según la cual nuestro país sería un país particularmente hostil a las mujeres y un país en el que se produciría una suerte de holocausto femenino casi diario, en fin, una suerte de infierno para las mujeres. Bueno, pues hay una serie de datos que vendrían a desmentirlo. Quiero que lo veamos juntos. Muy bien. La investidura en Andalucía ha situado en primer plano un tema que hasta hace muy poco tenía categoría de dogma. ¿Es justa la llamada ley contra la violencia de género? El discurso de la izquierda y del feminismo había calado hasta el punto de que casi nadie cuestionaba los aspectos más polémicos de esta norma. Sin embargo, ¿sabemos realmente de qué forma se protege a las agredidas? No tengo ni idea. Desde Vox se afirma que las estadísticas no reflejan el alto número de denuncias falsas. Además, la formación de Santiago Abascal asegura que gran parte de las agresiones en el ámbito doméstico son protagonizadas por extranjeros. Nosotros hemos salido a la calle para saber si se tiene percepción real de los aspectos más polémicos de esta ley. Pues la verdad es que no sé el detalle de la ley. No tengo en ese sentido ninguna referencia que hacer. Hay un porcentaje bastante alto de extranjeros. También hay mucho nacional, pero el porcentaje alto de extranjeros. Hace poco leí en el periódico que la mayor parte son españoles. Me sorprendió, pero lo sé en base a lo que dice la prensa. Pues no. Mientras que el porcentaje de extranjeros no llega al 10% de la población total, ellos son los responsables del 40% de los crímenes domésticos. Tampoco es cierto que las mujeres estén más amenazadas en España que en otros países. Atentos a estos datos. Naciones como Islandia o Alemania, que suelen tomarse como ejemplo, tienen el doble o el triple de feminicidios. Es evidente que existe violencia intrafamiliar y que hay que acabar con ella. Es evidente también que nadie puede estar a favor de que haya mujeres, hombres, mayores o niños asesinados por sus propios familiares. Pero es que Vox no quiere desproteger a nadie. Al contrario, tal y como su secretario general afirma, el objetivo es que las ayudas lleguen realmente a las víctimas. Del 100% del dinero que se gasta la Junta de Andalucía, según dice, en la lucha contra la violencia de género, del 100% del presupuesto, solamente, quede claro, solamente el 2,8% llega realmente en ayudas directas a las mujeres maltratadas. Y es que, en realidad, de los 43 millones que la Junta de Andalucía destina a esta ley, apenas 1 millón llega a las mujeres que afirman defender. Nunca llega a ellas. Así de rotundo. Y yo creo que no está bien hecho el tema de las subvenciones. Ahí se pierde muchísimo dinero. Yo creo que debería llegar el 95%. Un 5% siempre hay algunos casos que se puede dedicar, pero principalmente que llegue a las víctimas. La conclusión, por tanto, es que los datos contradicen la propaganda de la izquierda y que, además, esta ley no cumple con su objetivo. Me parecen datos demoledores que han salido gracias a, en fin, al empecinamiento, me atrevería a decir, de un partido político, que es Vox, que ha conseguido, con la ayuda bastante torpe de muchos medios hostiles a Vox, poner este asunto en la agenda pública y hacer que muchos españoles, muchos millones de españoles, conozcamos una realidad que antes se nos mantenía oculta. Yo creo que los datos son lo suficientemente interesantes como que para desglosarlos con cierto detalle. Vamos a ver el primero de ellos, el que habla sobre los homicidios que se producen en nuestro país por cada 100.000 habitantes. Naciones americanas, tradicionalmente con una tradición de violencia mucho mayor que en nuestro país. Fíjense ustedes, por cada 100.000 habitantes, 30 muertos en Brasil, 19 en México, 5 en los Estados Unidos. Pero ojo, 1,6 en la modélica Finlandia, 1,4 en Francia y solo 0,6 en España. Solo hay una nación en Europa en la que los homicidios tengan una incidencia menor, que es Austria. De manera que somos el segundo país menos violento del continente menos violento del mundo. Vamos con el siguiente gráfico. Este ya tiene que ver con lo que llaman desde el feminismo los feminicidios. Esto en concreto es sobre el Instituto Andaluz de la Mujer, que es el aparato político al que te referías antes, que complementa la ley contra la violencia de género en las comunidades autónomas. Bueno, pues fíjense ustedes que cada año la Junta de Andalucía venía dedicando 43 millones de euros contra la violencia de género. Pues fíjense ustedes, de ese porcentaje, solo el 2,8% tiene como fin último a las propias víctimas. Es un dato que a mí me parece demoledor y que desnuda, hace que veamos al rey desnudo, todo este discurso. Vamos con el siguiente gráfico. Mujeres asesinadas por cada 100.000 habitantes.
Aquí llama la atención, Giovanna, que los países nórdicos, una vez más, ejemplo para muchas formaciones políticas, son en los que mayor incidencia tiene la violencia contra las mujeres. En este caso, los asesinatos de mujeres. Por cada 100.000 habitantes, en Islandia mueren 0,61, en Finlandia el 0,43, en Alemania el 0,39, en Suiza el 0,33, en Francia el 0,28 y en España el 0,20. Vamos con el último gráfico y luego pasamos inmediatamente, Giovanna, a comentarlos. Violencia de género cometida por extranjeros. Teniendo en cuenta, y según el Instituto Nacional de Estadística, que la población extranjera en nuestro país es del 9,82%, el 10% de la población en España son extranjeros, para redondear, bueno, pues los agresores de mujeres representan el 38%, los agresores extranjeros de mujeres representan el 38,3%. Hay, como ven ustedes, un desfase extraordinario. Recuerdo, 10% de extranjeros, agresiones machistas a manos de extranjeros, casi 40%. Si te parece, Giovanna, empezamos por aquí. Esta es una de esas verdades incómodas que los medios de comunicación se pasan como una patata caliente y apenas hacen referencia. Por ejemplo, en esta manada de Callosa de Ensarría, de Alicante, que son todos españoles, pero de origen ecuatoriano, se ha procurado omitir la nacionalidad y el origen, incluso la fisionomía de todos ellos, precisamente por ser extranjeros. ¿No lo ves así? Es así. A ver, en España hemos entrado en una especie de ciclo buenista, sin control y además sin sentido alguno, que incluye también estos datos que acabamos de dar. O sea, queremos ser los más buenos de los más buenos. A ver, los datos son claros. España, los españoles, la sociedad española, no es una sociedad machista. Hace muchos años que dejó de serlo. Desafortunadamente hay otros países de los que además recibimos gente, pues que sí están, digamos que en otro estado, están en otro momento de este proceso de igualar la posición del hombre y la mujer. Cuando vienen a este país, traen sus costumbres, evidentemente, tardan en adaptarse y España lo que hace es aprovechar este cambio de modelo de sociedad para incorporar estas cifras para alarmar. Evidentemente siempre alarmarán más 50 víctimas que 30. Entonces hay ese aprovechamiento. ¿Pero qué interés hay en alarmar? Alguien pensará. ¿Por qué? Hombre, porque hay todo un mecanismo, tú has dado las cifras, o sea, hay muchos millones de euros que se mueven cada año para mover y seguir sustentando toda esta financiación, debe crearse alarma social. O sea, es la propia sociedad la que debe sustentar todo esto. Si no salen en la tele manifestaciones, gente asustada diciendo nos están matando, España es un país machista. Pero es que se lo creen, seguramente se lo creen, Giovanna. Probablemente sí, porque hasta que no ves otra realidad, tú ves lo que la mayoría de los medios de comunicación te emite. Entonces, para ti eso se convierte en una realidad absoluta. Vivimos en la era de las telecomunicaciones. Lo que dice la tele es palabra de Dios. Y esto es así, nos lo creemos todo, no nos cuestionamos nada. Entonces, la realidad es que España no es un país machista. Además, es importantísimo distinguir dos conceptos: la violencia de género y la violencia machista. En España, la violencia de género es aquella violencia que comete un hombre sobre una mujer con la que tiene o ha mantenido una relación sentimental o análoga al matrimonio, ¿vale? Y la violencia machista es, independientemente de que mantengan una relación o no, esto no está contemplado en el Código Penal, pero son los conceptos que se manejan, lo de la violencia machista. Es cuando un hombre comete una agresión contra una mujer por el hecho de ser mujer. Entonces, hay muchos asesinatos que están ahí contabilizados dentro de la violencia de género, o sea, un hombre que mata a su mujer o a su exmujer, pero no lo hace en un concepto machista de esa relación. ¿Hay algún hombre que mate a una mujer porque es mujer? Es decir, yo quiero, en fin, matar a todas las mujeres porque odio a las mujeres. ¿Existe? Eso existe. O sea, cualquier cosa en una relación, en una interrelación de seres humanos, cualquier cosa que se nos pueda ocurrir puede existir. La gente mata por los motivos más insospechados. Y seguramente, estoy segura de que una parte mínima de esos hombres han matado porque creen que sus mujeres son inferiores. ¡Ay! Pero no esa cantidad. Pero todos esos asesinatos no son por esta razón.
aunque sí se cuantifican por esta razón. Pues hay hombres que matan por desesperación, por un mal matrimonio, por problemas psiquiátricos, por problemas con el alcohol, por problemas con las drogas, y hubieran matado a esa señora porque está al lado, y si hubieran tenido a un señor, hubieran matado a un señor. No la han matado por ser mujer. El problema es que todos estos asesinatos se consignan como violencia machista, cuando realmente no lo es. Es la violencia de un hombre contra una mujer, pero es que los hombres también son violentos contra otros hombres, y las mujeres somos violentas con los hombres, y con los niños. También somos violentas con los niños. Menor que los hombres con las mujeres. Ese es otro debate que también está operando en estos últimos días durante, en fin, en los medios de comunicación e incluso en las barras de bar. Sí, hay muchos hombres matan a las mujeres y mujeres también matan a los hombres, dicen algunos, pero en porcentajes muchísimo más pequeños. Vale, muy bien. Si esto es una cuestión, como digo yo, de bulto, si vamos a tratar los temas por cuestión de casi de... si es a granel o no, si son más de 20, pues legislamos, si son menos de 20 no. Entonces voy a ponerte otro ejemplo. Tú imagínate, en España, de cada 2.000 accidentes laborales, 1.800 los sufren los hombres, ¿vale? Pues tú imagínate que España saca una batería de protección a nivel laboral, pero dice: vamos a sacar esta batería de herramientas para proteger y prevenir los accidentes laborales, pero como lo sufren 1.800 hombres y solo 200 mujeres, solo la vamos a aplicar a los hombres. ¿A que esto no lo aceptaría nadie? ¿Verdad que no? Pues eso es lo que está haciendo España. O sea, como hay 47 mujeres víctimas y 30 o 20 y algo de mujeres hombres, vamos a hacer una ley de protección dentro del ámbito de la familia, pero vamos a hacer que solo proteja a la mujer, porque hay más víctimas, y eso sí que lo aceptamos. Pero es más, la ley de protección a la mujer es muchísimo más garantista con las mujeres que la ley que protege a los menores. O sea, en estos momentos en España los menores, y también mueren a manos tanto de sus padres como de sus madres, y de hecho en su gran mayoría mueren a manos de sus madres y madrastras, y no tienen una ley que les proteja y que sea tan firme como lo es la Ley Integral de Protección de Violencia de Género. Otro de los aspectos muy controvertidos y que, como digo, se están discutiendo en los últimos días, además con mucho apasionamiento en nuestro país, tiene que ver con la presunta existencia de denuncias falsas. Casi hay una unanimidad en los medios de comunicación en señalar que representan el 0,00000, vamos, prácticamente que no existen denuncias falsas. Tú eres abogada, tú te lo pasas por las manos y tú sé perfectamente que defiendes a muchos hombres que son víctimas de violencia, de denuncias falsas, ¿no es así? Sí. Cuéntame. Te voy a decir más. Volvemos a lo mismo. Las estadísticas arrojan un resultado dependiendo de los datos que tú pongas sobre la mesa y que cocines, esta palabra que está tan de moda ahora. Los datos que da el Consejo General del Poder Judicial son ciertos con los datos que se manejan. Para que pueda entenderlo todo el mundo, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? En cualquier tipo de delito, cuando en un juicio el fiscal detecta que la denuncia está siendo falsa, está obligado a deducir testimonio. ¿Qué significa deducir testimonio? Significa que el fiscal detecta que la denuncia es falsa, entonces inicia un procedimiento por falsedad contra esa persona. En el ámbito de la violencia de género no se hace, salvo que el caso sea extremadamente, digamos que grave o que salte a los medios de comunicación. Te pongo un ejemplo práctico para que todo el mundo pueda entenderlo. Hace unos meses yo tuve un juicio donde a un señor se le acusaba, y además la señora presentaba lesiones, se le acusaba por un delito de lesiones y maltrato en el ámbito de la violencia de género. Fuimos a juicio y pudimos presentar unas grabaciones que situaban a este señor a varios kilómetros de donde supuestamente estaba, con lo cual era absolutamente imposible que este señor hubiera cometido este delito. Con lo cual no es solo que la señora no hubiera podido demostrar que el señor lo hizo, es que este señor logró demostrar que no lo hizo. Fiscalía no solo no dedujo testimonio, sino que aun después de ver las grabaciones, continuó con la acusación. Evidentemente este señor fue absuelto, porque había unas grabaciones que determinaban con absoluta certeza que este señor no lo había hecho. Esta denuncia no consta como denuncia falsa. Para que conste,
en su momento, este señor ha tenido que iniciar particularmente, o sea, de forma particular, una querella por denuncia falsa. Esto implica un coste económico, un coste emocional, que no todo el mundo puede asumir. Y la mayor parte de las personas que viven esta situación lo dejan estar, se olvidan del asunto y ya está. Esta denuncia... Giovanna, tenemos que ir a publicidad y me sigues contando este ejemplo concreto, porque además es doblemente interesante, porque Giovanna obviamente sabe mucho de esto, pero es que además está dándonos ejemplos concretos sin nombre y sin apellidos, pero de los que pasan por su gabinete jurídico. Publicidad, y enseguida estamos de nuevo con Giovanna Carril. Giovanna Carril, Celtius Abogados, nos está explicando un caso concreto que ya se ha pasado por las manos de entre los muchos centenares de casos concretos de denuncias falsas, y me decías que un caso muy explícito, muy exageradamente evidente, se trataba de una denuncia falsa y sin embargo no constó como tal. Efectivamente. Es por eso que solo están consideradas denuncias falsas un porcentaje ínfimo, casi, en fin, muy cercano al cero absoluto. ¿Qué porcentaje, sin embargo, crees tú? Porque no hay, entiendo que, Mira, cifras oficiales. No te voy a dar cifras oficiales porque no existen. Yo lo que te puedo decir es que de los casos que yo llevo, que es de los que puedo hablar con absoluta certeza y que puedo demostrar, el número de denuncias falsas es muy alto. Muy alto. O sea, muy alto para todo lo que conlleva el que un hombre esté inmerso en este procedimiento, porque para el hombre, incluso antes de tener una condena o incluso si sale absuelto, si está inmerso en un procedimiento de divorcio, cuando esta denuncia se produce, tiene efectos que en la mayor parte de los casos son irreversibles, con lo cual, aunque salga absuelto, el daño está creado y es difícilmente, digamos que subsanable. Sí. Un porcentaje muy alto, sin ánimo de ser exhaustivo. 30-40% de tus casos. De mis casos, mira, que pudiera ser demostrado que es una denuncia falsa, o sea, que es falsa notoriamente, supera el 20%. Y luego hay otro porcentaje en el que mi cliente no ha podido demostrar que no lo ha hecho, pues porque todo el mundo no vive con un gran hermano y no puede demostrar dónde está en un momento del día, pero la otra parte no ha podido demostrar tampoco que esa agresión se ha producido y además es muy cuestionable, digamos que las denuncias, o sea, se denuncian cosas que son muy cuestionables, se denuncian cosas absurdas como he vivido con esta persona 20 años y hace 10 años me forzó, pero luego he tenido hijos con él y aparecen imágenes yendo a hoteles de 5 estrellas, en fiestas estupendos y mensajes diciéndole cariño, buenos días. Es muy difícil de entender que eso sea cierto, aunque en esos casos mi cliente no ha podido demostrar su inocencia y ella no ha podido demostrar su culpabilidad, con lo cual es una absolución, pero sí que es verdad que no entraría dentro del porcentaje que pudiéramos decir falso. ¿Vale? Ya digo que en estos días se discute mucho sobre esta ley. La inmensa mayoría de los españoles somos legos en derecho y escuchamos campanas, no sabemos dónde, y ahí circulan lo que mucha gente piensa que son leyendas urbanas, leyendas como, por ejemplo, que existen gabinetes jurídicos feministas que animan a sus clientas a denunciar al marido o al novio o al amante por violencia de género, porque así ellas se verán beneficiadas por, en fin, por una serie de prerrogativas extraordinarias. ¿Esto es así? Eso es así. Esto es así. ¿En qué le beneficia a una mujer denunciar por violencia de género? ¿Qué puede ganar ella? Pues mira, si tú y yo ahora estuviésemos casados, si estuviésemos divorciados, ¿vale? Y tuviésemos una casa comprada pues al 50% o incluso la casa fuese tuya y tuviésemos 2 niños y tú quisieses la custodia compartida para ejercer pues tu paternidad como yo mi maternidad, si yo te pongo una denuncia por violencia de género, para empezar, durante ese procedimiento tú no podrías solicitar ni la custodia para ti ni la custodia compartida, porque teniendo un procedimiento abierto, aún no estando condenado, no podrías obtener la guardia y custodia compartida. Con lo cual, tú tendrías que salir pitando de casa, con tus 4 efectos personales. De mi casa. De tu casa, incluso aunque fuese tuya al 100%. Y yo me quedaría con los niños, con una custodia exclusiva para mí, de forma casi garantizada, y me quedaría viviendo en tu casa. Y además, si no tuviera trabajo, pues recibiría unas determinadas ayudas como
pues comedor gratuito para los niños, libros gratuitos, pues percepciones económicas. Eso si el fallo ya es favorable a ti. No. Hasta que... Durante el procedimiento yo ya puedo optar a estas ayudas, independientemente de que luego tú salgas absuelto o condenado. Sí, bueno, asómbrate. No, me asombro, pero entiendo que muchos espectadores y espectadoras se estarán asombrando conmigo de que esto se esté produciendo. Una vez que se ha producido el fallo, entiendo que esas ventajas de las que disfrutaba la demandante se difuminan. No en todos los casos. De las ayudas estatales hay mujeres que, aun con la absolución de la pareja, siguen cobrando ayudas estatales. Y con respecto al divorcio, lo que sucede es que hay procedimientos que son tan largos que luego, cuando tú quieres, si a mí me han concedido la custodia porque tú estás en un procedimiento penal y se ha dictado sentencia de divorcio o sentencia digamos, de guarda y custodia, cuando tú quieres emprender una acción legal para decir, hey, señores, yo ya no estoy inmerso en un procedimiento penal por violencia de género y además he salido absuelto, con lo cual ahora sí quiero solicitar la custodia de mis hijos. ¿Cuál es el problema? Que por la lentitud de la justicia, cuando tú y yo volvamos a juicio, pueden pasar tranquilamente entre 1 año y medio o 2, porque hay que pedir un informe técnico de un psicólogo que suele tardar 1 año. Cuando llega ese momento, los psicólogos dicen, bueno, pues el padre sí que está capacitado para tener la custodia compartida, pero como ya llevan casi 3 años con la madre, ¿para qué vamos a cambiar a los niños y para qué vamos a cambiar en el entorno? Que sigan con la madre. Con lo cual, pues tú has salido absuelto, pero te has perdido la oportunidad de estar en un régimen de custodia compartida con tus hijos durante 2 años, 2 años y medio, y además pierdes la oportunidad de tenerla en adelante, en la mayor parte de ellos. Me parece desolador, pero claro, algún escéptico, alguna escéptica que esté escuchándote dirán, si esta mujer tuviera razón, no puede tener razón porque esto es ilegal. ¿Qué es lo que es ilegal? Es una discriminación objetiva. En el momento en el que se te está, sin haber juicio de por medio, sin haber un fallo judicial, ya se está perjudicando a una de las dos partes, eso, en fin, a ojo de buen cubero nadie puede encontrar lo justo. A partir de este decretazo del 3 de agosto, incluso ahora una mujer puede ser considerada víctima de violencia de género sin que llegue a denunciar, simplemente acudiendo pues al servicio de asistencia a la víctima o de la Consejería de la Mujer, dependiendo del ayuntamiento en el que esté. Esto, Giovanna, del 2 de agosto que dices... Sí, el 3 de agosto hubo un decreto por parte de nuestro gobierno, que además se aprobó así, a traición, en agosto y mediante decretazo, ¿sabes? O sea, por imperativo y porque a mí me sale de las narices, voy a decirlo así de claro, en el que una mujer puede ser considerada víctima sin que necesite denunciar, sin que haya la intervención de un juez, sin que el hombre al que... Porque si yo voy a una entidad a decir que soy víctima, se entiende que hay un agresor. Pues a mí se me declara víctima en una entidad pública, normalmente es en los ayuntamientos, ¿vale? El Servicio de Atención a la Víctima, Consejería de la Mujer, sin que tú muchas veces ni te enteres o tengas posibilidad de defenderte. Y para mí se activa un protocolo con una serie de ayudas y de prerrogativas y ya soy una víctima de violencia de género. Sin que lo haya dictaminado un juez. Sin que lo haya dictaminado un juez. Pero esto es constitucional. O sea... Y esto me permite a mí, pues, por ejemplo, llevar a los niños a una atención psicológica donde yo quiera, como yo quiera y elegido por mí, sin que tú puedas decir ni pío. Esto me permite a mí coger a los niños si tengo la custodia o aún no hay un procedimiento judicial, largarme a la otra punta del país sin que tú puedas decir ni pío. Me parece aberrante lo que estoy escuchando. Yo, obviamente, muchas de estas cosas, la mayoría yo las sabía, pero le pregunto a Giovanna para que explique e informe a mucha gente que esto lo desconoce y piensa que son leyendas urbanas y que, en fin, que esto no puede ser posible, que esté ocurriendo en una democracia. En el día de ayer ha salido en The Economist un índice de calidad democrática de los países y nosotros somos uno de los 20 países cuya excelencia democrática está más y mejor acreditada. Y sin embargo están ocurriendo estas cosas. Y solo en los últimos meses ha habido una suerte de reacción ciudadana y política contra esto. ¿Ves que se puede revertir el proceso? ¿Ves que se están empezando a forjar resistencias? No solo creo que se pueda revertir, es que debe revertirse y se va a revertir. Lo único que es lamentable son dos cosas. Una, que muchos niños y muchas familias enteras han sufrido un daño irreversible y se quedan por el camino.
Y dos, creo que como sociedad, cuando la sociedad despierte y entienda qué es lo que realmente está pasando, yo creo que dentro de unos años, cuando miremos atrás, como sociedad sentiremos verdadera vergüenza de no solo haber consentido esto, sino de haberlo jaleado y aplaudido. Giovanna Carril, no has podido ser más didáctica en tus exposiciones, más clara y además tan contundente, porque en realidad la realidad es muy contundente y muy dura, y sobre todo con respecto a esas personas que, literalmente decía Giovanna Carril, se han quedado por el camino, y las que quedan, hasta que consigamos doblegar a todos estos lobbies que son poderosísimos y están muy bien financiados. Muchas gracias por estar aquí, Giovanna. Ha sido un verdadero placer. Publicidad, y a la vuelta estamos con Daniel Rodríguez Asensio, ya saben, nuestro economista de cabecera, miembro del Club de los Viernes, y nos va a explicar en base a una serie de gráficos por qué estamos a las puertas de una nueva recesión. Ahí es nada, publicidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de nuevo en la redacción abierta, 20 y 11 minutos, 8 y 11 minutos de la tarde. ¿Conocen a este hombre? Daniel Rodríguez Asensio. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, fenomenal. Miembro del Club de los Viernes, economista, pucelano, vallisoletano de trinchera. ¿Has estado en tu ciudad? Correcto. Antigua capital imperial. La mitad de las vacaciones, la otra mitad me ha tocado venir a currar. Aquí a currar, ¿no? Correcto. ¿Cómo sois los capitalistas, macho? Uf, no, es que apenas, con esa vocación materialista de la vida que tenéis, es que solo... Ni que nos obligaran a ir a la oficina y a coger X días. Solo pensáis en trabajar, Bueno, yo les anunciaba que Daniel Rodríguez Asensio estaba aquí para darnos en vez de una buena nueva, una mala nueva. Y es que venimos desayunándonos durante ya varios meses con noticias que nos advierten de una casi inminente nueva crisis económica. Pareciera que no hemos salido de la anterior y ya estamos sumidos en la siguiente. Esto es así, lo primero de todo, porque tenemos argumentos y gráficos que vendrían a demostrarlo o al menos a sembrar algunas sospechas. Vamos a ver. ¿Qué opinión tienes? Mi opinión es clara. De momento no hay razones para pensar que vamos de cabeza a una nueva crisis económica y mucho menos que estemos en 2007. Sí que existe una desaceleración económica clara, sobre todo en China y en Europa, y es el momento de gestionarla. Estamos a tiempo de gestionar la desaceleración económica, de comprenderla muy bien y gestionarla para que no vaya a la siguiente fase, que es el de crisis. ¿Qué diferencia hay entre una desaceleración económica y una crisis? Pues generalmente una crisis como la de 2008 la tiene que hacer estallar un elemento que nadie espera. En 2008 fue la banca de inversión, como sabes, y ahora, pues, como he dicho, nadie lo espera. Repito, no hay elementos para pensar que estemos en 2006 y 2007. Sí que hay mucha incertidumbre, hay mucho riesgo durante 2019 y es el momento de guardar la ropa, de prepararnos para el invierno y de ahorrar y de poner a trabajar la economía, y no de seguir inflándola como si fuera un globo, ¿no? Porque esto va a explotar. La política económica, tanto la fiscal como la monetaria, tiene rendimientos decrecientes. ¿Qué son los rendimientos decrecientes? Que tú vas invirtiendo más dinero público, bien sea a través de políticas fiscales o bien sea a través de inyecciones monetarias, y ese dinero público cada vez genera menos PIB. Y es más, hay países como Italia, como España, y como muchos países latinoamericanos, que cada dinero público inyectado en la economía está destruyendo PIB porque es un desincentivo económico. Entonces eso lo tenemos que entender. Ya nos están metiendo ideología en vena, ¿eh? No. Vamos a ver los gráficos, que nos lo explicará, lo vamos a demostrar. En base a datos objetivos, lo que nos está explicando Daniel. Vamos a ver el primero de ellos. Estas son las estimaciones de Goldman Sachs. Yo aquí veo un cacao fenomenal. Esto es el crecimiento del PIB durante 2016, 2017, 2018... 2019 y 2020. La fila de la que estamos hablando es la última, que pone World, ¿vale? El crecimiento mundial. Como vemos, en 2017 estábamos en el 3,8, 2018 podemos estar creciendo en torno a un 3,8, un 3,9%, y a partir de 2019 se modera hasta el 3,6%, ¿vale? Esa es la desaceleración de la que estamos hablando. Bueno, pero es una cosa mínima, yo pensaba. Es la desaceleración, por eso lo primero que he dicho es no veo una crisis inminente, veo una desaceleración. Y eso es lo que estamos aquí viendo, ¿vale? La desaceleración, no obstante, tiene varios niveles o varias velocidades. Si te fijas en la eurozona, pasamos de un 2,5, 2,6 en 2017 al 1,9
en 2018 y al 1,6 en 2019. China, estamos en el 6,9, 6,6 y se desploma hasta el 6,2%. ¿De acuerdo? Como comprenderás, aquí cada décima del PIB... ¿Ese crecimiento nosotros? Bueno, ese crecimiento, como veremos más adelante, es artificial. Si tú ves los indicadores económicos reales de China, la producción industrial, la construcción, la venta de vehículos, etcétera, 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 ese crecimiento debería estar en torno al 4,4, 4,5% por hacer números redondos. ¿Qué está ocurriendo? Que la inyección en China está siendo desmesurada. Para que te hagas una idea, China crece en 2018 al 6,5%, la masa monetaria crece al 9%. Pero es que el año pasado, que China estuvo creciendo al 6,9%, la masa monetaria tuvo que crecer un 12%. La deuda pública china, que todo el mundo se cree que está controlada porque el gobierno dice que es del 40% del PIB, el dato real, si incluimos toda la deuda de empresas semiestatalizadas, porque el 60% de la bolsa china el Estado es inversor, es inversor. Entonces, si incluimos toda esa deuda que se ha ido amontonando a lo largo de los años, estamos en un nivel de deuda del 80-90% sobre el PIB. Entonces, el crecimiento de China es artificial. China es uno de esos grandes ejemplos de los que estoy hablando, en los que la política económica claramente ha tocado su techo, y China, personalmente, creo que en 2019 ese es un dato muy optimista. El índice PMI manufacturero, que es un indicador adelantado que mide la actividad industrial en China, tanto para las pequeñas empresas como para las grandes empresas, está por debajo del umbral de 50 puntos que separa lo que sería el crecimiento, desaceleración de la recesión. Ya está por debajo de los 50 puntos. Entonces, China es uno de los elementos más importantes y de mayor riesgo para el 2019. Vamos al caso concreto de España y enseguida pasamos a otro. Tenemos 5 gráficos, 5 tablas estadísticas que nos ha proporcionado Daniel. Enseguida pasamos a la segunda. Pero antes el ejemplo de España, porque veo que es más preocupante que el de China. España pues venía creciendo a niveles del 3%, 3,3, etcétera. Este año vamos a estar al 2,6%, parece que todo el mundo está de acuerdo, y al año que viene al 2,2%. Incluso hoy Nadia Calviño también ha reducido las estimaciones de crecimiento hasta el 2,2%, que si te fijas coincide con lo que más o menos está diciendo aquí Goldman Sachs, 2,3%. 2020, 1,9%. Y 2020, 1,9%. Bueno, si alargáramos la tabla, 2021, 2022, ¿esto seguiría decreciendo o va a haber un momento...? Sí, yo creo que sí, pero porque además el dato de 2019, somos uno de los países de todo el mundo que más riesgo acumulamos. Es decir, cuando tú lanzas una estimación como esta, tienes que añadir escenarios en función de una serie de incertidumbres, y nosotros la verdad es que las recogemos todas. Somos de los que mayor exposición tenemos a Latinoamérica, a toda la depreciación de la divisa que se ha producido en Latinoamérica. Somos de los que más hemos recurrido al Banco Central Europeo para que nos compre deuda. Tenemos el 21% del PIB, que equivale más o menos al 21% de la deuda, porque más o menos está en el 100%, en manos del Banco Central Europeo. Pero es que además nuestro dependencia energética también. Dependencia energética, pues, pero bueno, el petróleo va a ir a la baja. Juega un punto a nuestro favor, aunque cada vez somos menos dependientes del petróleo, ¿vale? Europa, que concentra el 65% de nuestras exportaciones, ya hemos visto que desacelera. Alemania ya ha presentado un primer dato trimestral negativo. Italia también negativo. Entonces Francia tiene el índice PMI manufacturero también por debajo de 50 puntos. Es decir, Europa se está desacelerando, Europa es uno de los focos de riesgo y es el 65% de nuestras exportaciones. Pero además nosotros tenemos una serie de riesgos internos. El gobierno de Pedro Sánchez va claramente en la dirección opuesta, tenemos una incertidumbre política tremenda porque el año que viene hay elecciones tanto regionales como locales, los parlamentos parece que van a estar divididos, parece que va a haber mucha sorpresa, tenemos Cataluña y tenemos también una incertidumbre relevante en torno a las elecciones generales que podrían ocurrir en 2019 dado la minoría en la que está el gobierno de Pedro Sánchez. Pero además, 2018 ha sido un año en el que precisamente las elecciones del año que viene han dominado el panorama económico. Seguro que tú en Navidades, hayas estado donde hayas estado, apuesto a que has visto obra pública en tu municipio, porque están todos los municipios levantados.
todos. El superávit de las comunidades autónomas en los 9 primeros meses del año se ha reducido un 21%. Un 21%, perdón, de las corporaciones locales, no de las comunidades autónomas, un 21%. Los ayuntamientos, vaya. Porque la inversión pública se ha disparado un 18%. Entonces, eso al año que viene no va a ocurrir. Cuando se acercan elecciones. Año preelectoral, se llama compra de votos para que parezca que la economía local funciona mejor, ¿no? Y todo eso lo pagamos nosotros. Eso el año que viene no va a ocurrir, es un elemento más que está penalizando la baja. Comentamos la semana pasada la desaceleración también en el mercado laboral. La desaceleración en el mercado laboral, aparte del coste social que tiene un impacto sobre las finanzas públicas importantísimo, porque cada desempleado de más o cada trabajador de menos no solo supone una menor aportación a la seguridad social, sino que supone una mayor aportación de la seguridad social vía los subsidios al paro. Entonces tenemos muchas incertidumbres. Vamos con el siguiente gráfico que nos ha preparado, que creo que tiene que ver con la deuda. Ese 100% de la deuda, el 100% de la riqueza que nosotros generamos en un año es lo que debemos. Este gráfico es demoledor. Este gráfico, ahí vemos desde 2007 al 2017, ¿vale? Los últimos 10 años, cómo ha evolucionado la deuda pública por las distintas economías, ¿vale? Tanto las economías emergentes como las economías desarrolladas como el compound, ¿no? el compuesto del mundo. Ahí vemos el 325% del PIB en deuda pública en 2017, lo cual, de ver el 3,25 veces lo que tienes, nunca ha sido buena señal. Pero es que tú fíjate, la senda es, no voy a decir exponencial, pero sí claramente creciente. Esto va a estallar en algún momento. Esto con los tipos de interés más bajos de toda la historia. Es decir, la política monetaria ultra expansiva que hemos estado viendo en los últimos años no solo ha desincentivado las reformas estructurales que necesitaba la economía, sino que ha supuesto un impulso a la deuda pública. ¿Por qué? Porque eran unos recursos baratos. Y esto es clave. Detrás de esto van a estar los primeros síntomas que nos van a permitir medir el grado de desaceleración en 2019. Porque en 2019 comienza a vencer toda esta deuda pública. Primero países emergentes, también Italia tiene unos vencimientos de unos 300.000 millones de euros, nosotros España en unos 200.000 millones de euros. Entonces vamos a comenzar a ver refinanciaciones y estas refinanciaciones se van a producir a un tipo de interés mayor, porque la expansión monetaria se acaba. Entonces es uno de los grandes hándicaps sin ninguna duda. La deuda global que continúa creciendo. Vamos con el siguiente gráfico, tiene que ver con estimaciones. Cuéntanos. Aquí lo que pretendo demostrar es cómo en los últimos meses de 2018 las estimaciones de beneficio para los próximos 12 meses se han desplomado. Desplomado por completo. Es la línea esta azul oscura, ¿vale? Liderada por Estados Unidos, ¿vale? Estados Unidos, este es el único indicador que a día de hoy nos indica que puede haber una desaceleración relevante en Estados Unidos. El resto, lo que es la economía real, funciona muy bien. De hecho, los últimos datos de crecimiento están en el 3,5 y el 4,2%. Ya nos gustaría a muchos estar ahí. Las empresas se están desapalancando ante las subidas de tipo, pero es cierto que aquí vemos una reducción de las estimaciones pues, de unos cuantos puntos porcentuales. Y Europa, excluyendo Reino Unido, pues si te fijas también en lo que va de año, de 2019, también se ha dado la vuelta. Y las perspectivas para Europa, parecía que Europa se iba a beneficiar de la disputa comercial entre Estados Unidos y China, el sector exterior europeo, especialmente Alemania, y eso no se está produciendo. No se está produciendo, China no está migrando sus exportaciones hasta Europa y por tanto, como no hemos hecho los deberes, vamos a la baja. Es lo que quería ilustrar con... Vamos con el siguiente gráfico. Sorpresa económica. Este índice lo que te mide es la diferencia entre las estimaciones de consenso de todos estos indicadores de actividad económica que monitorizamos los economistas y los datos reales, ¿vale? Si te fijas, en 2017-2018 estábamos al alza a nivel global, y a finales de 2018 hemos vuelto a un nivel claramente negativo. No estamos en 2007-2008, ni mucho menos, estamos en una media razonable,
pero la tendencia es a la baja. Esto lo que te dice, este gráfico lo que te dice es lo que te comentaba, ¿no? Que estamos a tiempo de gestionarlo. La línea roja, digamos, que divide, si te fijas, las épocas de recesión más relevante, pues sería esta línea roja. Obviamente ese pico hacia abajo es la gran crisis, ¿no? 2007-2002, claro. Eso es. Y si te fijas, ahí está la burbuja.com, ahí tenemos reflejado en el índice de sorpresa económica pues toda una serie de factores que sin duda afectan. Dicen, yo no sé de esto, pero que el sistema capitalista está condenado a crisis cíclicas. ¿Tú compartes esta opinión? Cada X años. La economía es cíclica, es una ciencia cíclica. No se puede estar creciendo eternamente ni pretenderlo. Por supuesto que la comparto. Lo que ocurre es que los mismos que dicen eso pretenden combatir las crisis con recursos públicos, con la famosa receta de Keynes, ¿no? Una crisis invierte más para salir de la crisis. Y lo que estamos viendo es que eso que en su día funcionó, porque la receta de Keynes es invierte cuando estás en crisis, pero cuando la economía va bien, ahorra y prepárate para el invierno, porque va a venir otra crisis y vas a tener que volver a invertir. Lo que estamos viendo, la gráfica de deuda lo demuestra, es déficits crónicos, una política monetaria ultra expansiva sine die y toda una serie de adulteramiento de todos esos postulados que defienden todo este tipo de personas, ¿no? Entonces, claro, ¿el capitalismo tiene... la economía es cíclica? Sí, pero los ciclos son menos duros y menos agresivos si la injerencia del Estado es menor. Eso está demostrado, hay estudios que lo demuestran. ¿A cada cuánto tiempo suelen ser los ciclos? Porque apenas nos queda... Última hora. José Gobierno andaluz. ¿Qué ha ocurrido? Bendodo, consejero de Presidencia. Pepe Malagueño. Imbroda, Educación, probablemente. ¿Juan José Imbroda? Marín, Turismo, tal vez. Juan Marín, Turismo. Desde el gato en directo para la redacción abierta. Fenomenal. Vale. Muchísimas gracias. Pues ya saben ustedes, Juan José Imbroda, turismo. No, este turismo es Juan Marín. Dicen que se van a repartir, Partido Popular y Ciudadanos, 60-40 las carteras de este nuevo gobierno andaluz, que constará de 11 carteras, de 11 consejerías. Nos quedan 2 minutos para la siguiente, el último gráfico que nos ha proporcionado Daniel Rodríguez Asensio y que tiene que ver con proyecciones. Eso a ver, por perspectiva, a ver cómo nos va a ir. 2 final, me dice Raquel. A ver, Raquel, proyecciones, DECO 5. Y acabamos. Estas son las proyecciones que ha lanzado el Banco Central Europeo en su última rueda de prensa del año, ¿de acuerdo? Venimos creciendo para Europa, ¿vale? No es España, esto es Europa. Venimos creciendo eso al 2%, 1,9%, etcétera, etcétera, y la desaceleración en Europa pues es evidente. Y además se está agravando, porque si te fijas, la raya azul clara, que eran las estimaciones de septiembre, está por encima de la azul oscura, ¿vale? Luego 2020 y 2021 confluyen en un ejercicio de optimismo económico, pero está por encima, ¿de acuerdo? La inflación se va a desacelerar, la inflación no va a rebotar, y de hecho hoy mismo Mario Draghi ha dicho que ha abierto la puerta a posponer las subidas de tipo, lo cual desde mi punto de vista es un enorme error, porque la economía no va a repuntar y la inflación también va a la baja. El petróleo está a la baja, la actividad económica está a la baja, no hay ningún motivo para pensar en que la inflación repunte. Entonces, para la próxima estimación veremos una inflación en torno al 1,6-1,5% para el 2020 y el 2021. Datos de la eurozona, los nuestros serán un poquito mejores. Sí, España, el escenario base es un escenario claramente mejor que la eurozona, con un crecimiento del 2,2%, pero, repito, tenemos muchos riesgos que tenemos que gestionar, porque si no el deterioro puede ser muy rápido y muy brusco. Daniel Rodríguez Asensio, muchísimas gracias. Mil gracias, como siempre, por ser tan explícito, tan claro, pero a la vez tan riguroso y traernos este material de apoyo que nos hace a todos comprenderlo muchísimo mejor. Les dejo con el informativo de Intereconomía. Alba Vila.